Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí apoyándolos con un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema que también causa muchos problemas hoy en día en los sistemas de inyección electrónica, sin importar el tipo de sistema que se tenga en el automóvil. Recuerden que los principios básicos de operación son los mismos. Pues bien, recuerden que somos Electrónica Automotriz. Hoy vamos a hablar causas de consumo de combustible, las más recurrentes en este caso. Una de las causas más comunes cuando hay un exceso de consumo de combustible son los sensores fuera de rango. Aquí les voy a mencionar algunos, como el sensor MAP. Recuerden que este sensor MAP es de suma importancia, puesto que el MAP detecta la presión absoluta del múltiple comparándola con la presión atmosférica del ambiente. Entonces, cuando tenemos algún problema, por ejemplo, mecánico, este sensor, si detecta las pulgadas de mercurio que debe de registrar, que son aproximadamente entre 14 y 17 pulgadas de mercurio. Esto varía, recuerden que varía dependiendo la altura sobre el nivel del mar. No es lo mismo un vehículo que está, por ejemplo, en Monterrey, o otro vehículo que está aquí en Aguascalientes, u otro que esté a nivel del mar. Pero dependiendo la altura sobre el nivel del mar donde se encuentre este vehículo, la computadora hace los ajustes y sabe si son valores correctos. Entonces este sensor, si tenemos un problema mecánico y no nos genera o nos produce las pulgadas de mercurio que necesita, su valor se va a alterar. Se va a alterar, que pudiera tener un valor alto, y esto nos va a generar que la computadora haga ajustes de combustible incorrectos, dando como resultado una inyección muy alta fuera de lo normal. El otro sensor también que nos va a generar problemas si sale del rango, que es el sensor de temperatura del aire aspirado, el sensor IAT. También este sensor, cuando está fuera de rango, esto comúnmente lo vamos a encontrar que a veces se daña con el tiempo y genera o se corta alguno de los dos cables que llegan y registra alto voltaje, y por lo consiguiente la computadora hace ajustes de combustible equivocados, generando un exceso de consumo de combustible. Otro sensor muy recurrente, que es el sensor MAF. Este sensor se encarga de registrar o informarle a la computadora la cantidad y fuerza de cómo está entrando el aire al motor. Recuerden que algunos sensores MAF traen también integrado el sensor IATI. ¿Cómo lo vamos a identificar? Porque cuando un sensor MAF solamente trae 3 cables, es únicamente el sensor MAF. Cuando trae 4 o 5 cables, está integrado el sensor IAT. Otro componente también aquí muy importante es el sensor de árbol de levas. Este sensor de árbol de levas también se daña con el tiempo, deja de generar la señal correcta que la computadora necesita para hacer los ajustes de combustible. También esto incrementa como resultado un exceso de consumo de combustible. Recuerden que estos sensores de árbol de legua y del cigüeñal los podemos encontrar de diferentes tipos. Pueden ser generadores, pueden ser ópticos o de efecto Hall. Pero bueno, eso ya asumo que ya muchos de ustedes ya conocen. Aquí nada más estamos tratando de hablar de las causas más probables de excesos de consumo de combustible. Otro sensor que es de suma importancia, que por allí desde sus inicios ha causado muchos problemas y sobre todo confusiones, son los sensores de oxígeno.
Estos sensores de oxígeno, como bien sabemos, son los encargados de monitorear el oxígeno sobrante después de la quema de la mezcla aire-combustible que se lleva en la cámara de combustión. Entonces, sabemos que si la estequiometría fuera la correcta, donde tuviéramos 14.7 partes de aire por una de combustible, llegando la chispa en el momento correcto, se producirían cero emisiones. Pero como esto es un poco muy complejo, por eso utilizan estos sensores de oxígeno, que también son varias generaciones, como los sensores convencionales de 1, 2, 3 y 4 cables, que ya eran precalentados. Posteriormente recuerden que han instalado en los nuevos sistemas los sensores AF y los sensores de banda ancha. Estos últimos trabajan de forma muy diferente. Por ahí tengo ya algunos videos donde te explico cómo funciona uno y cómo funciona otro, y cómo funcionan los convencionales de la señal análoga. Entonces este sensor también se cansa, de hecho. O sea, la norma nos dice que estos sensores les debemos reemplazar cada 100,000 o máximo 140,000 kilómetros, siempre y cuando sean de buena calidad, en este caso originales, porque como todos sabemos, son unos sensores muy activos que desde que encendemos el vehículo hasta que lo apagamos, ellos dejan de funcionar. Entonces son componentes que se van a dañar. Otro tema muy importante es las presiones del combustible. Independientemente del tipo de sistema que tenga el motor, siempre si estas presiones se salen de rango y de especificaciones, nos van a generar problemas. Aquí, por ejemplo, hablamos de la primera condición, que es una presión alta de combustible. Recuerden que los inyectores están calibrados para recibir cierta presión. Si esa presión la excedemos o se excede por alguna razón que está fuera de nuestro alcance, en este caso, los inyectores, la computadora los abre, pero si tiene una presión incorrecta, vamos a ver una presión alta, entra más combustible y genera un exceso de consumo. Por ahí vamos a ver humo negro por la salida del escape, etcétera. Lo mismo que una baja presión de combustible. También si al riel de inyectores, donde están los inyectores, llega una presión muy baja de combustible, también se sale de rango, entonces no hay la presión correcta, y por lo consiguiente, estos dos parámetros fuera de rango nos van a generar consumos de combustible. Otro componente que va involucrado en ese mismo sistema, que son los inyectores. Un inyector puede estar abierto o parcialmente abierto, y esto pues lógicamente nos genera consumos de combustible. Una EGR abierta también nos puede generar este tipo de problemas, aunque ya los vehículos de la última generación este componente ya lo omitieron. Ya implementaron los sensores de cuerpos de aceleración electrónico que funcionan de otra forma, que ya en su momento podremos hacer un pequeño video al respecto. Algo también muy importante que muchas veces se nos pasa por alto: unas entradas de aire al sistema que no están registradas. Recuerden que ya hablamos de que teníamos un sensor de entrada que detectaba la temperatura del aire y otro sensor que detectaba la fuerza y la cantidad que entra, que es el sensor MAF. Entonces imagínense que tenemos una manguera por ahí desconectada, o algún empaque de la admisión que ya se dañó, que ya falló. Todo esto, si entran aires extras extraños y sin registrar, sobre todo, la computadora no sabe. Recuerden que la computadora debe de recibir las mediciones para ella tomar los cálculos de ajuste de combustible. Entonces aquí tenemos otros puntos que son de suma importancia. Algo también que les quiero recomendar mucho son los sistemas de encendido, y aquí mismo puede entrar la distribución. Recuerden que desde que los tiempos de antaño traían engranes donde se sincronizaba el cigüeñal con el árbol de levas, pero posteriormente empezaron a meter cadenas, y después empezaron a meter bandas, y ahorita en la actualidad pues no, yo he encontrado motores que traen hasta 4 o 5 cadenas
sobre todo los V6 y V8. Entonces, si estas cadenas se estiran, sus tensores hidráulicos también dejan de funcionar correctamente o sufren desgaste simplemente las guías donde trabajan las cadenas. Todo esto genera un desajuste en los árboles de levas y con el cigüeñal. Entonces, por ahí habrán visto que nos generan códigos de árbol de levas o cigüeñal o ambos que nos hablan de una correlación. La correlación no es otra cosa que hubo una desincronización. Hay motores tan delicados que si se desfasan 5 grados, no digamos 10, el vehículo no enciende. ¿Por qué? Porque recuerden que la señal del árbol de leva, tanto la señal del cigüeñal, la computadora las va a interpretar para hacer la sincronía de chispa y de la inyección. Entonces, por ejemplo, las marcas que les puedo comentar así rápidamente fue la marca Chrysler. Cuando había un problema de desincronización, no encendían los motores. Pues bien, entonces nos vamos a encontrar con diferentes causas por las que el vehículo o el sistema consume mayor cantidad de combustible. Entonces hablamos de la sincronización, hablamos de bujías en mal estado. Una bujía en mal estado también puede generar excesos de consumo de combustible, y por esa razón cuando los clientes tienen 6 meses, un año, mucho más tiempo sin afinar un vehículo, es la primera queja que nos reportan. Es que pues me anda consumiendo, siento que me gasta mucha gasolina, porque ellos saben los recorridos que hacen diariamente, continuamente, y ya saben lo que gastan. Entonces, cuando una bujía se desgasta o se daña, no lanza la chispa correcta para la quema del aire combustible, y ahí es donde se salen de los parámetros normales de operación. Igual una bujía fuera de especificaciones también, muchas de las veces van con personas inexpertas, y pues ustedes saben que la bujía físicamente se parece mucho, pero su rango térmico no es el mismo. Entonces una bujía incorrecta también en un motor o un sistema genera excesos de consumo de combustible. Así como un día hablamos del rango térmico, algo muy importante aquí que muchos se les pasa y lo dan por alto es la calibración. Recuerden que las bujías llevan una calibración. Ahorita en la actualidad hay que ser muy precavidos con la calibración de la bujía, porque si la dejamos más abierta o más cerrada, bueno, en este caso hablando de dejarla más abierta, consume más combustible. Entonces esa calibración tenemos que respetarla mucho, porque por ahí todavía existen personas o inclusive compañeros mecánicos que así como llega la bujía y la meten. Pero ellos a veces, inclusive, no sé si se habrán dado cuenta o les habrá pasado, a mí me llegan muchos vehículos que traen todavía bujías sin resistencia. Y recuerden que cuando había los sistemas carburados, utilizaban una bujía que no traía una resistencia o un supresor de ruidos. A partir de que nacieron los encendidos electrónicos, fue necesario instalarles una bujía con resistencia, que no es otra cosa que un capacitor, donde pasa la corriente por inducción, y ya eso evita que se transmitieran ruidos, porque recuerden que la energía, en este caso la chispa, cuando pasa, genera ruidos. Recuerden que hay muchos sensores que vienen como blindados, que están alguna vez por ahí cercas, o que son muy susceptibles a su señal. Los blindan. ¿Qué es esto? Una línea o 2 líneas o 3 líneas que trae ese sensor, le hacen un alambre arrollado como si fuera una bobina, y lo cubren de tal manera que con esto evitan, le llaman señales parásitas. Entonces esas bujías, yo me encuentro a un vehículo que vienen y traen bujías sin resistencia. Entonces, aparte de que tenemos que ver bien que lleve una bujía con resistencia, que sea el rango térmico y que sea la bujía correcta. Recuerden que ahorita pues hay tanta información, hay manuales digitales, hay manuales impresos, donde un vehículo nos llega y tenemos que la habilidad, tenemos que tener la responsabilidad de ponerle la bujía correcta. ¿Por qué razón? Porque muchas bujías, recuerden que se parecen físicamente. Inclusive hoy en día, una misma bujía, un mismo número de bujía, puede ser NGK, puede ser
Autolite, puede ser Denso, la que ustedes me digan, o originales. Pero en este caso vamos a hablar de las universales, que es donde más surge esa confusión. Hay bujías que físicamente las vemos idénticas, pero sí, una misma bujía puede servir para 2, 3, 5 o más vehículos, o más motores o más sistemas, dependiendo de los modelos. Lo único que varía son sus calibraciones. Recuerden que tenemos una calibración desde 27 milésimas, 32 milésimas, 35, 38, 40, 42, 50, 52, 60. Y eso tenemos que respetarlo mucho, porque si ponemos una calibración incorrecta, allí también empiezan a tener problemas. Esto ya en teoría se ve muy poco, pero como el tiempo adelantado. También cuando había los distribuidores que los adelantaban un poco más, tendían a incrementar su inyección. Entonces, ahorita todo el tiempo, los tiempos son controlados electrónicamente por medio de la computadora, pero recuerden que también llevan sensores, como son el sensor del cigüeñal, el sensor de árbol de levas, o como también un sensor de detonación. Entonces, pues, como vemos, son varias cosas que se involucran en este tipo de exceso de consumo de combustible. Por último, vamos a hablar de las computadoras. La computadora también es un componente que muchas de las veces nos vuelve locos, por que buscamos que las señales de los sensores están en teoría bien o están mal, pero los cambiamos y sigue el problema. Entonces aquí es donde ya debemos de meternos un poquito más a fondo. ¿A qué? A buscar cosas ya más profundas. Recuerden que la computadora es lo último que se va a dañar, pero sí se daña. Sí se daña. Entonces aquí debemos de tener mucho cuidado. Si ya revisamos todos los sistemas y ya estamos plenamente convencidos de que no tenemos problema con ello, ahora sí tendremos que revisar la computadora. Una computadora dañada nos puede generar altos consumos de combustible. Un software dañado también nos puede generar altos consumos de combustible. Un driver de inyección en corto, que es donde sale la referencia para los inyectores, también puede generar un alto consumo de combustible. Un driver de inyección en corto o abierto. Estas son dos cosas que se ven mucho. Una computadora incorrecta también es muy dado. Inyectores incorrectos también. O sea, la verdad, como se dan cuenta, son muchos los pasos donde nos encontramos, nada más para tratar de corregir un problema, que ¿cuál es? El de excesos de consumo de combustible. Pues bien, nosotros somos Electrónica Automotriz Victronic. Ya les he comentado que me dedico al diagnóstico y mantenimiento y programación en mi centro de servicio. Estas son algunas causas más probables de consumos excesivos de combustible en un motor y su sistema electrónico. Pues bien, ojalá que esto sea de mucha ayuda para ustedes. Sabemos que hay mucho técnico nuevo que vienen atrás de nosotros. Nosotros, como les he comentado, tengo la fortuna de tener ya más de 45 años en este sector, y la verdad no saben la cantidad de vehículos que hemos arreglado, que hemos corregido. Aquí tenemos la fortuna de que en todo el norte de mi estado, todos los vehículos que no pueden arreglar, aquí llegan conmigo, y me da gusto que llegan. ¿Saben qué? Pues me recomendaron con ustedes. Sabemos que hacen muy buen trabajo. Bueno, pues gracias al compromiso que tenemos de brindar un servicio de calidad, a invertir en conocimientos, en información, en equipos, porque como saben, ahorita en la actualidad, si no tenemos buenos equipos, buenos conocimientos y buena información, la verdad no vamos a llegar a donde queremos, que es solucionar problemas que muchos no pueden solucionar. Entonces, la verdad, me agrada compartir conocimientos con ustedes. Ojalá que les sea de mucha utilidad, y seguiremos compartiendo información y conocimientos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense, saludos.